todopoderoso que amaba mucho a las hormigas. Un día, en la montaña, él estaba viendo una gran manada de las hormigas. Y él también vio más arriba una roca grande que empezó a mover, descender hacia abajo. Él vio trayectoria de esa roca grande. Estaba pasando, va a pasar justamente donde están las hormigas. Él con angustia empezó a gritar las hormigas que tienen que salir de ese lugar pronto, pero las hormigas no hicieron casos. Y él, usando su poder, convirtió hormiga. Y luego empezó a decir a las hormigas, debemos salir de ese lugar pronto, porque viene una roca grande de arriba y va a pasar. Si no movemos de aquí, nosotros todo va a quedar aplastada. Las hormigas le preguntó a esta hormiga de hombre, le dijo, ¿cómo tú sabes? Y esa hormiga le dijo, la verdad, yo soy hombre. Como ustedes no me escucharon, me hice hormiga, vine para decir esa noticia. Las hormigas, escuchando esto, lo agarró esa hormiga y diciendo, mira, ese siendo hormiga dice que el hombre, y lo mataron. Ese cuento de hombre es cuento de Jesucristo. Y nosotros estamos en Semana Santa, hoy domingo de la resurrección. Yo salí un poco a estudio del libro Hecho. Hoy traje estudiar junto libro Filipenses. Cada vez yo acerco la palabra, siempre trato de buscar huella de Jesucristo, porque la Biblia testifica sobre Jesús sin mirar ese anteojo de Jesús. Sin a través de Jesús, la Biblia difícil, imposible ser entendido. Hoy, capítulo 2, Filipenses, quiero estudiar junto con ustedes sobre el corazón de Jesucristo. Entender el corazón de Jesucristo es importante para nosotros, porque nuestra transformación es posible hasta el punto que nosotros entendemos ese corazón de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 5 al 12, capítulo 2, Filipenses. De esa lectura, esa palabra que vamos a estudiar hoy, queremos aprender ese corazón de Jesucristo y mensaje para nosotros, un día importante, el domingo de resurrección. Vamos a leerlo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y de muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Amén. Amén. La lectura hoy dividen en tres partes, 5 al 8 habla de vida de Jesucristo y luego 9 al 11 nos dice qué hizo Dios con Jesucristo. El versículo 12, el mensaje para nosotros. Vamos a empezar a estudiar versículo por versículo buscando su significación. El versículo 5 habla de la actitud de Cristo Jesús. Nuestra actitud tiene que ser
la de Jesús, esa actitud de Cristo Jesús. Aquí, palabra actitud, Reina Valera dijo, interpretó así: en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Reina Valera, esa actitud puso como sentir, sentimiento de Jesucristo. Viendo las otras versiones en inglés, le dice mindset, o alguna otra versión dice mind, lo que quiere decir mente. O sea, esa actitud está interpretado diferentes palabras, diferentes versiones hicieron esfuerzo para interpretar esas partes. Y sentimiento, mente, pensamientos, pero todo esto al final refleja la vida de Jesús. Por eso, Nueva Versión Internacional habló como actitud de Cristo. Ahora, hoy vamos a aprender esa actitud de Cristo. ¿Qué es la vida de Jesucristo? Ha reflejado esa actitud. O sea, esa actitud, ¿en qué manera reflejó vida de Jesucristo? Veremos versículos 6 al 8. Ese versículo 6 al 8 parece una poesía que está bien compactada. Si nosotros empezamos a escudriñar uno por uno, quizás podremos pasar un mes. Pero ese como una poesía que nos habla importante mensaje sobre vida de Jesucristo. Y teólogos dicen que la iglesia primitiva de Jerusalén utilizó ese 3 versículos, letra de adoración. Fue canción para adorar a Jesucristo, esa vida de Jesucristo. Vamos a ver qué dice ahí, versículo 6. Comienza a decir: siendo por naturaleza de Dios. Quien siendo por naturaleza de Dios. Ese por naturaleza, Reina Valera dicen en forma de Dios. Forma. Versión copia antigua de la Biblia, que está en idioma griega, utilizó una palabra morfe. Esa palabra morfe fue utilizado solo 3 veces en Nuevo Testamento. 2 veces parece lo que vamos a estudiar hoy. El morfe utilizan cuando un objeto, en qué manera refleja al sentimiento de hombre, humanos, para poder ser entendido. O sea, en qué manera nosotros captamos ese objeto, cómo entendemos. Eso es morfe. Lo que quiere decir, Jesucristo presenta esencia de Dios y personalidad de Dios. Por Jesucristo, morfe es por Jesucristo, nosotros podemos conocer quién es Dios. Siendo por naturaleza Dios, significa, nos dice 3 mensajes, 3 enseñanzas. 1, Jesús es Dios. El otro, Jesús es igual que Dios Padre, es uno de Trino Dios, misma jerarquía. El tercero, Jesús estaba junto con Dios, el Creador. Eso es lo que nos está enseñando a nosotros. Muchos venezolanos lamentablemente piensan que Jesús empezó a existir hace 2000 y pico años cuando Virgen María le dio ese parto. Ese no es así. Jesús vino como figura de hombres, usando vientre de María, pero Jesús existe en el principio. Antes de existir el mundo, antes de creación. Quiero invitar a ver Biblia, Juan capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y luego 14. Vamos a leerlo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio.
Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahí Juan no dice en el principio ya existía el verbo. Habla de un verbo y ese verbo estaba con Dios, verbo era Dios. Y ese verbo 14 dice, manifestó a nosotros, se hizo hombre, que es unigénito de Padre. Eso dicen que ese verbo es Jesucristo. Hay dos libros de la Biblia de 66 libros que comienza con misma palabra, en el principio, que es el Juan y el otro es Génesis, primero libro de Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, en el principio. Y luego versículo 2 dicen, el Espíritu de Dios mueve sobre faz. El versículo 3 empezó a decir, comienza creación. Y esa creación comienza diciendo Dios, dijo Dios, el versículo 3. Luego versículo 6 nuevamente dice, dijo Dios. Versículo 9, dijo Dios. 11, dijo Dios. Así sucesivamente durante 6 días hasta creación de hombre, Dios dice, dijo Dios. Juan está diciendo, ese dijo, ese verbo, ese es Cristo. Jesús existe junto con Dios y Espíritu Santo antes de creación. Él es creador. Nada existe por fuera de Él. O sea, Él creó todo. Jesús no es lo que 2000 años empezó a existir. Su existencia mucho antes, Él es uno de trino Dios. Eso es muy importante. Por eso Juan comienza su libro explicando, enfatizando ese punto. Porque si no entendemos estos, no podemos entender la Biblia y mucho menos el plan de Dios que tenemos nosotros, ese plan salvación de Dios que hay en Cristo Jesús. Jesús no es un hombre que existió solo 33 años. Y nosotros, y a través de Jesús, podemos ver, conocer ese Dios Padre, Padre Celestial. Morfe tiene esas significaciones. Fíjase, venir como una naturaleza de siervo hombre, esa incidencia de encarnación. Vamos a ver qué significa eso. O sea, qué hizo Dios para poder suceder esa encarnación, porque esto no existe otras religiones. Difícil, el mente humana puede comprender estos, porque en budismo, hombre hace buenas obras, cumple una doctrina, entonces hombre puede convertir Buda. Y lo demás religiones, algo parecido de budismo. Hacerle buenas obras, entonces desde abajo de hombre convierte un Dios, o sea, de abajo sube hacia arriba. Pero la Biblia nos dice, Dios vino de arriba hacia abajo, ser hombres. Ese es verdadero milagro de los milagros. Vemos qué es lo que hizo Dios para ser hombre. El segunda parte del versículo 6 dicen, no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse. ¿Sabe qué es esa palabra aferrarse? O sea, Jesús, Dios, no insistió mantener como Dios. Aferrar significa vaciarse. Jesús vació a sí mismo, limitó, abandonó como ser ese derecho de Dios. Eso no quiere decir que Jesús convirtió a hombre. Jesús es completamente 100% Dios, 100% hombre. Nosotros conocemos, podemos ver deidad de Jesús cuando Jesús vino a estas vidas y Él mostró con grandes milagros.
sobre todo milagro de resurrección, mostró que Él es Dios. Pero a la vez, Jesús experimentó como hombre hambre, cansancio, todo esto. O sea, Jesús utilizó su poder, quiso ser hombres. Versículo 7 dice, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dios Todopoderoso convirtió a hombre. Es un hombre como naturaleza de siervo, semejante a hombre. Mire, Jesús, Él hubiese escogido en qué manera puede venir familia o sea, algo importante como príncipe, como Buda vino, como príncipe de un reino. Y Jesús no vino de esa manera, sino Jesús vino, escogió una región Galilea. Región Galilea, una región que fue discriminado entre judíos. Los judíos, alguien decía de oriundo de Galilea, lo decía, eso debe ser como hoy bien campesino. Y así Jesús escogió un lugar tan humilde. Fíjate, vamos a leer la de Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 53. Cuando ustedes ven capítulo 53, Isaías, puede ver una profecía increíble. Un profeta que vivió más de 700 años antes de nacer Jesús en vientre de María. Y él habla en qué manera Jesús va a venir, y cómo es él, y cómo va a morir, con quién va a morir, y dónde va a ser sepultado. Cuando ustedes vean estos, y puede tener un escalofrío. Vemos que dice Isaías, versículo 2, 53, 2, sobre Jesús. Leemos. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Amén. Mire lo que vea. Aspecto de Jesús habla que dicen no es atractivo. Y su apariencia no hay deseable. ¿Jesús es buen mozo o no? No es. Jesús, él hubiese escogido en qué manera, pero él no solamente vino una familia humilde, una región discriminada, no una persona como algo, una figura, hombre ilustre, no, contrario. Todo él vino, buscó más bajo. Mire, domingo pasado, el domingo llama triunfal porque Jesús entra a Jerusalén. Y triunfal porque gente recibe como rey, diciendo Hosanna, empezó a decírselo a Jesús, recibiendo como rey. Pero, ¿cómo estaba Jesús? Jesús no entró con caballo blanco como rey, sino un asno. ¿Han visto un rey monta un asno? Todo lo que cuando nosotros vemos lo que Jesús hizo, ve es ese bajar, se rebajó voluntariamente. ¿Por qué hizo Jesús esto así? Para que nosotros puedas llegar cualquiera persona como esté. Es fácil de llegar a Jesús, no hay ninguna barrera. Jesús así vino para salvar a nosotros por su amor. Mire, no hay un Dios de toda religión que existe en ese planeta que sacrificó su vida a un Dios para amar a los pecadores. No existe. Y vemos versículo 8, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa humillación de Jesús, humildad de Jesús es increíble. O sea, no podemos imaginar estos. Su humildad, su amor, no puede decir sublime palabras, sino un máximo, fuera de serie completamente nuestro pensamiento humano.
su poder poder de Jesús han demostrado esa máxima humildad. Quizá puede ser alguien, no es fácil de entender cómo utilizan su poder ser tan humilde. Mire, en la persona débil, por su debilidad, no puede ser humilde. Estoy seguro ustedes pueden experimentar, hay experimentado, alguna vez usted quiere ser humilde, pero no es difícil de alabarse o de elevarse o exhibir. ¿No han tenido esa experiencia? Y hay personas que nosotros podemos ver que dice tiene enfermedad de yo. O sea, comienza diciendo yo y termina yo. ¿Por qué tiene esa enfermedad? Por su debilidad. Solamente persona fuerte puede ser humilde. En esa área yo experimenté muchísimos fracasos y sigo fracasando. ¿Por qué fracaso? Sigo luchando, pero difícil porque mi debilidad no me permite ser humilde como yo quiero. Dios utilizó su poder para ser humilde. Por eso Él obedeció hasta morir con esa humildad. No solamente morir, sino muerte la cruz. Fíjate esa muerte la cruz. Cruz era símbolo de maldición hasta Jesús colgarse ahí. Jesús abrazó esa maldición sí mismo. ¿Por qué? Por amar a nosotros, amar a los pecadores, salvar a pecadores. Él sabe cómo Dios nos ama. Por eso Él pagó un precio increíble, incalculable para nuestra salvación. Y versículo 9 a 11, Jesús con esa humildad, con esa obediencia, Dios levanta, exalta a Él lo sumo, lo pone a doblar toda la rodilla ante su nombre. El versículo 11 es una importante declaración, la cual tiene que ser nuestras confesiones, que es: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Esa declaración nos habla dos cosas. De uno, Jesucristo, quiere decir Jesús es Cristo. Jesús es Salvador, único Salvador. No hay otro nombre Dios nos ha dado para nosotros ser salvo. Vemos libro Hecho, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. No ha dado, hermano, otro nombre fuera de Jesucristo. Así que no deje de engañar de que es San Pedro o algún virgen. No existe. Solamente nosotros ser salvo por Jesucristo. Quien no cree en estos va a permanecer su pecado. Además, está cometiendo un pecado de que rechazar esa provisión de Dios, amor de Dios. El otro, Jesucristo es el Señor. Ese Señor significa el juez. Cuando nosotros morimos, todo el mundo tenemos que irse frente a Dios. Quien va a sentenciar esto no es Dios, sino propio Jesucristo. Jesús no va a sentenciar. Y por eso nosotros debemos hacer esa confesión de que Jesucristo es el Señor. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi juez. Entonces, nosotros seremos salvos y Dios quiere que todos nosotros lleguen a alcanzar este conocimiento y que declaren, confiesen esa manera. Y termina diciendo, versículo 11, esto es para la gloria de Dios. Y versículo 12,
haciéndolo así. Así que si nosotros entendemos ese amor de Jesús, amor de Dios, el Pablo está diciendo, tenemos que llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Llevar nuestra salvación con temor y temblor. Nosotros por creer en Jesucristo somos salvos, pero después de esa salvación no quiere decir que podemos vivir como queramos. No podemos vivir como antes, haciendo ignorante de amor de Jesús, amor de Dios. Hemos estudiado nosotros Lucas 15, esa parábola de hijo pródigo. Hijo pródigo, cuando estaba perdidos, estaba muerto de hambre, recuerda su padre, regresan, casa de padre, ahí experimenta un amor inesperado, que padre lo perdona, aman y acepta como hijo legítimo, y él experimentando ese amor de padre, él transforma. Después de ese hijo pródigo, experimentar ese amor de padre, ¿cómo él puede volver otra vez el viejo pasado? Pablo dice que no puede volver con tragar lo que había vomitado. Nosotros no podemos volver esa vida pasada. Si nosotros entendemos esto, la verdad, lo que hizo Jesucristo, esa salvación, precio que Él pagó para que nosotros seamos salvos. Y el Dios exaltó a Él como Jesucristo es Señor. Si entendemos estos, puede producir tres cambios en nuestras vidas. Primero, podemos cambiar de nuestra autoestima. Podemos entender en Cristo realmente nuestro valor. Que ahí podemos saber somos hijos de Dios y vivir como hijo de Dios. Esto nos va a ayudar a salir de esos viejos hábitos y alguna adicción. Persona que comete adicciones no tiene respeto a sí mismo, no conoce su valor, su autoestima está muy bajos. Yo me recuerdo, yo creo que personas que nacieron de años 70 quizá puede recordar día de inauguración del metro en Venezuela, 2 de enero de 1983. Y venezolanos, especialmente caraqueños, pudieron conocer qué metro primera vez. Sabe que tuvo muy buen tiempo, metro eran muy diferentes. En superficie de Caracariba había desorden, basura y todo, pero cuando una vez se entra al metro, adentro era limpio, ordenado. ¿Sabe qué? La gente, nadie botaba, hermano, allí una basura. Todo actuaba como diferente. O sea, el metro abajo era otro país, no parecía Venezuela. Actuaba diferente, porque gente vio ahí adentro, no estaba consciente. Así, nosotros debemos tener nuestra conciencia, que somos hijos de Dios. Hermano, no vinimos de monos. Lo que enseña es el colegio, que es evolución de Darwin. Venimos, según la Biblia, nosotros venimos de Dios, imagen, semejanza de Dios. En nuestras estimas, si entendemos ese amor de Dios, nuestra estima debe ser cambiado. No podemos vivir como queramos. El segundo, si entendemos esa mente, ese corazón de Jesús, podemos superar nuestro egoísmo. Podemos despegarlo, ese egoísmo, cuando siendo cristiano y no amamos otros y no hay ese amor hacia otra alma y solamente oramos para uno y de familia de uno. Hermano, usted puede ser no cristiano,
hay que revisarlo. Hay personas que confunden que en lugar de ídolo han cambiado Jesucristo y empezar a orar a Jesús como si fuera un ídolo para bien de unos. Si entendemos evangelio, entendemos ese amor de Jesús hacia los pecadores, Dios hacía para nosotros lo que Dios mostró en la cruz, que nosotros debemos entender cuánto vale una alma, que podemos nosotros aceptar otra persona, empezar a perdonar y amarlo a ellos. El tercero, Jesús, resurrección. Con esa resurrección nos dio romper una victoria, romper ese poder de la muerte y realmente una vida de lleno de gracia y alegría y unidad entre hermanos. Ese libro filipense Pablo escribe dentro de cárcel de Roma. Él escribió 4 libros dentro de cárcel de Roma como prisionero. Ese libro filipense que escribieron último de los S4, ¿cuál es el objetivo de Pablo que escribió esa carta a la iglesia filipense, a los hermanos de Filipenses? Mire, cuando leen esto, Filipenses, puede encontrar muy extraño, habla mucho alegrías. ¿Qué alegría puede estar Pablo dentro de preso? Pero Pablo habla mucha alegría y agradecimiento. Y con esa alegría y agradecimiento, él recomienda unidad de los hermanos de Filipenses, unidad. Construir ese cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia no estamos hablando del edificio, sino congregación de los creyentes, o sea, congregación de los santos. Hay que tener unidades. Nosotros entendemos estos, tenemos que darle mucho valor lo que es significación de las iglesias hoy. Y esto es un gran misterio. ¿Sabe que nosotros viendo el problema del mundo y nos quedamos impotencia, sentimos impotencia de que cómo podemos arreglar problemas tanto que vemos el mundo entero? ¿Sabe cuál es respuesta, solución de Dios para todo tipo de problema? Es la iglesia. Iglesia es solución que problema que hay. Cuando una iglesia es saludable, la sociedad será saludable. O sea, cuando iglesia está mal, ¿qué puede suceder? Mal sociedades. Todo lo que estamos viendo ahorita en Venezuela, porque iglesia no está saludable, hermano. Hoy nosotros tenemos que estar, cada uno como miembro de la iglesia, tenemos que estar, revisar, haciendo esas reflexiones. Hagamos una resumen de lo que aprendimos hoy. Jesús es un trino Dios. Sin embargo, se rebajó a sí mismo voluntariamente. Jesús convirtió por naturaleza de siervo, o sea, semejante al hombre, no mostró qué es la humildad, qué es su amor. Jesús, para salvar a nosotros, y recibió esa maldición de cruz, cargó mismo y luego resucitó para dar a nosotros victoria, la esperanza. Si entendemos esto, nuestra autoestima será diferente. Podemos superar nuestro egoísmo, podemos dar valor importante de una alma y podemos aportar para levantar ese cuerpo de Cristo Jesús, una congregación de la iglesia. Último, hermano, yo quiero hablar sobre el tema de el sufrimiento, dolor de Jesucristo. Cuando llegan Semana Santa, siempre podemos ver, hay muchas películas sobre vida de Jesús. Cuando viendo esa película,
Ve el sufrimiento de Jesús, es el látigo, cada uno que tiene punta, tiene metales, huesos que levanta parte del carne. Y todo ese sufrimiento de Jesús y todo ese proceso de crucifixión es increíble. Cuando vemos esto siempre, aunque sea, hemos visto muchas veces, pero nace un sentimiento. Lógicamente Jesús como hombre, ese sufrimiento le dolió a él. Seguramente él salió ese grito de sus bocas, pero Jesús nunca quejó por ese dolor a Dios. Pero hay una cosa que Jesús sí clamó a Dios, y vamos a ver qué clamó Jesús y por qué clamó Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 46. Leemos. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, ese clamor de Jesús le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Mire, el momento de su crucifixión en la cruz, todo ese proceso, Dios se separó de Jesús, porque estaba juzgando todo nuestro pecado cargando a Jesús. Dios se separó de Jesús. Esa separación de Jesús con Dios, un momento, eso es lo que dolió a Jesús más que cualquier otro sufrimiento de látigos o vergüenza, calumnia, de clavo de la cruz, corona de espina, ninguno de estos que han producido tanto dolor que separación con Dios, aunque sea un momento. Hermanos, nosotros debemos revisar cómo están nuestras relaciones con Dios. ¿Cuántas veces usted recuerda pasando un día sobre Dios, excepto aquella oración del alimento? ¿Cuántas veces usted recuerda de Dios? Piensa, están delante de Dios, Dios está contigo. Si muchas veces pasamos un día, ni siquiera recordamos de Dios. No solamente recordar, no tenemos ni siquiera sensibilidad que no hemos recordado. Si eso así debe ser hoy quiero que sea un domingo de cambios. Nosotros debemos hacer reflexión, que es quién es Jesucristo, quién es Dios para mí. Es muy importante, hermano. Trate de meditar todos los días, aunque sea un momento. Eso nos va a ayudar a guiar una vida diferente. Depende de esa profundidad que nos van a ayudar cómo nuestra vida va a ser transformada. Esa Semana Santa, seguramente próximo año, otros años, nosotros podemos tener nuevamente Semana Santa como igual que todo lo que han pasado. Pero hoy, esta Semana Santa de este año, quiero que seamos una Semana Santa diferente. Tener ese de relaciones con Dios, acercarlo y tener entender esa victoria de resurrección, qué significa. Y de esa manera nosotros, nuestra vida va a ser cambio, va a ser un domingo de cambio para toda nuestra vida. Dios le bendiga.